El misterio del tronco que lleva más de 100 años flotando de pie y nadie sabe por qué. Desde hace más de un siglo, el tronco de un árbol flota erguido en las aguas de un lago del cráter en Estados Unidos. Todavía no existe una teoría definitiva que explique por qué el trozo de madera apodado el anciano del lago lleva años desafiando las leyes de la física. Ver a un tronco flotando sobre las aguas de un río no es ninguna novedad. En los torrentes que viaja custodiados por un bosque, las ramas rotas que caen, los árboles son arrastrados corriente abajo y quedan suspendidos sobre la superficie en zonas estancadas. Pero quien visita el Parque Nacional del Lago del Cráter, en Oregon, puede admirar un fenómeno fuera de lo habitual. Normalmente estos pedazos de madera se desplazan en horizontal sobre este lago. El tronco que se asoma en esta charca de origen volcánico se yergue verticalmente como si sus raíces estuvieran ancladas al fondo. Lo extraño es que hace tiempo que dejó de tenerlas asidas. Al extracto de su altura, 9 metros, no cubre la profundidad del lago. El enorme trozo de vegetal muerto que recibe el apodo de anciano del lago lleva al menos 120 años surcando las aguas de esta guisa. Han sido varios los científicos que lo han estudiado desde el descubrimiento en 1896, pero todavía no han encontrado la explicación definitiva de un fenómeno que desafía completamente las leyes de la física. Hay un dibujo publicado del tronco junto al estudio sobre las corrientes del lago del cráter en 1938. El primero en divisar al navegante leñoso que sobresale 1,2 metros sobre la superficie fue el geólogo y explorador Joseph Diller en 1902. Diller publicó en el primer artículo científico sobre el anciano del lago, donde explicaba que el tronco había recorrido unos 400 metros durante 5 años. Siguiendo el avistamiento, según el estudio posterior, el tronco aceleró su ritmo durante el verano en 1938 y avanzó casi 100 metros en solo 3 meses gracias al impulso de las corrientes y el viento. Aunque Diller lo descubrió en el siglo XIX, técnicas de datación por carbono han desvelado que se trata de un verdadero vejestorio. Tiene al menos 450 años de antigüedad. Sin embargo, se convierte en un jovenzuelo al compararse con un lago del cráter ubicado en la enorme cuenca de 655 metros de profundidad, formada hace unos 7.700 millones de años. Tras el colapso del volcán Monte Mazama, la reserva de agua, que hoy forma parte de un parque natural homónimo, tiene actualmente unos 592 metros de profundidad, que la convierte en la más profunda de los Estados Unidos y 9ª del mundo. En su interior escasea la vida, apenas crecen las algas o las especies vegetales, y tampoco hay sedimentos en el suelo, de ahí el color azul oscuro de sus algas. Uno de sus pocos pobladores, una especie de musgo del género Philtininapilis sp, que crece a unos 120 metros de profundidad. Habita también en el mismo tronco, lo que sugiere que el madero tuvo que estar en contacto con aguas más profundas en los últimos 120 años. Pero lo que de verdad despierta la curiosidad de los científicos y visitantes de su posición vertical, cómo logra mantenerse erguido esa madera. Porque según las leyes de la física, en el centro de la masa de cualquier objeto flotante con su densidad uniforme, se sitúa por encima de su centro de flotabilidad. Por eso el anciano del lago debería navegar con su eje en horizontal, como cualquier otro tronco de sus medidas. El anciano del lago es capaz de soportar un peso de una persona. No existe ninguna teoría definitiva porque los científicos han elaborado diferentes hipótesis para explicar su extraña verticalidad. Algunos sugieren que al caer al agua hace más de un siglo, las raíces del tronco se cargaron de piedras, cuyo peso
lo harían mantener en esa posición. El problema es que actualmente no hay ninguna roca, lo que desacredita esta idea. Otros señalan que con el tiempo la parte sumergida del madero habría ganado densidad y su aumento de peso, mientras la zona aireada ha permanecido seca todos estos años. Este aparente equilibrio permite que el tronco mantenga estable en el agua. Indica el Instituto del Lago del Cráter, de modo en que ya se ha convertido en un reclamo más para los turistas. Continuando navegando sobre las aguas, indiferentes a la expectación que crea entre sus admiradores, para los que, responsables de la naturaleza nacional, el viejo tronco tiene personalidad y una historia que ya forma parte del parque.